No hay nada más terrorífico que el mal relacionado con los niños fantasmas. Probablemente algunas de las experiencias en el mundo del misterio, experiencias paranormales más terroríficas, infantes con ojos negros, espectros de niños que aparecen en algunas zonas de Colombia y del resto del país. ¿Qué hay detrás de este enigma tan terrorífico y tan intrigante? Esa es la temática que estaremos analizando en este espacio. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Y en esta oportunidad, para hablar sobre esta temática tan interesante y también tan terrorífica como lo es la de los niños fantasma, tenemos a una experta, a una colega. Es todo un honor traer de nuevo aquí a Mandrágora a Joana Arenas. Joana, bienvenida a Mandrágora, ¿cómo estás? Alejo, gracias por esta invitación. Como siempre, para mí es un placer estar aquí en Mandrágora compartiendo estos temas que tanto nos apasionan. Gracias a ti de verdad por la oportunidad, y como siempre te he manifestado, pues para mí es un honor tenerte en este espacio, porque ya eres toda una rockstar, ya eres una diva del misterio. Eso, mejor dicho, te paran en la calle: Joana, yo te vi en History, yo te vi en Discovery y demás. Me paran en la calle y dicen: señora, ¿se le cayó algo? entre otras. Así que de verdad, Joana, muchas gracias. Antes de arrancar a abordar estas temáticas que nos aglutinan en este espacio, te quería preguntar a ti: ¿desde cuándo te interesó este tipo de temáticas relacionadas con los niños fantasmas? ¿Por qué te llamó la atención investigar sobre esto? Bueno, Alejo, realmente es que a mí me genera muchísima curiosidad, porque como usted lo decía en la introducción, es muy particular relacionar la inocencia de los niños. Siempre vemos que los niños están como vinculados a lo angelical, a lo tierno, a la dulzura, al amor, y encontrar casos que trascienden la leyenda y la realidad también, en los que se habla de niños que por un lado pueden generar temor, ser espectros, pero por otros, y por eso digo la realidad, niños que generan maldad, porque hay casos muy interesantes, por ejemplo, de niños asesinos, y uno pensaría como: pues pucha, pero ¿cómo así que un niño asesino? Esto es como casi que imposible de imaginar. Pero sí, cuando vas a la historia, realmente hay muchísimos casos. En Argentina hay un caso súper popular de un niño asesino que es espeluznante. Entonces, claro, entender esa mezcla entre inocencia y maldad, pues genera mucho temor para mí. En cuanto a los niños fantasmas, pues ya estamos hablando más de las leyendas que se generan alrededor de estas historias, y pues obviamente hay mucho detrás de esto, ¿no? En el caso que vamos a comentar hoy, por ejemplo, se habla de un padre maltratador, por otro lado de un caso siniestro, y que por eso esos niños quedaron ahí deambulando. Entonces creo que tiene que ver más con el asunto de que no entendemos con facilidad cómo mezclar esa relación que tenemos con los niños, de la dulzura por un lado, pero también de esos que nos pueden generar terror, miedo o incluso pues maldad. Realmente contundente tu respuesta, Joana, y bueno, haciendo un hincapié en algo que decías, el caso de este niño asesino de Argentina, el petiso orejudo. Yo creo que uno de los casos más terribles relacionados con niños asesinos, no solamente en Latinoamérica, sino en todo el mundo, que si ustedes quieren lo abordaremos más adelante en este espacio, ahí los leemos en los comentarios. Así que arrancando, Joana,
Cuando estábamos decidiendo las temáticas de este dossier, tú me hablabas de los niños dulces de Manizales. Y para contextualizar a las personas que no sean de Colombia, Manizales, la capital del departamento de Caldas. Fíjate, clases de geografía. ¿Cómo ya iba a pifiarla, pero la arreglé? Muy bien, muy bien. Manizales, la capital del departamento del Caldas, que a su vez hace parte del eje cafetero, una región de Colombia muy bonita, caracterizada no solamente por el cultivo y la exportación del café, sino por esos paisajes exuberantes, hermosos, y una región en donde la señorita Arenas juega de local, porque ella es del eje cafetero, no específicamente de Manizales, pero sí de una zona muy cercana. ¿De qué parte del eje cafetero eres, Joana? Yo soy de la Tebaida Quindío. El Quindío es el departamento más pequeño que conforma ese eje cafetero. Digamos que la ciudad principal y la más grande es Manizales, es una ciudad en su extensión mucho más grande. Luego sigue Pereira, pero Pereira es el centro del eje cafetero, porque Pereira es una ciudad industrializada, donde llega, digamos que todos los avances, no solo económicos, sino también tecnológicos, en fin, todo el comercio del eje cafetero se centra en Pereira. Y luego está el Quindío, que es, como les digo, el departamento más pequeño, no solamente que conforma el eje cafetero, sino el más pequeño de toda Colombia. Y pues digamos que es más una región un poco más familiar, más pequeña. Hace unos años pues se ha convertido en eje central del turismo. En varios municipios ya es de verdad la cantidad de gente que va cada fin de semana y los festivos y en época de vacaciones es realmente impresionante. Y volviendo a la historia, Alejandro, a mí esta historia me causa mucha curiosidad porque la siento obviamente muy cercana, ¿sí? Estos son departamentos que realmente están muy conectados, no solamente en la cultura, en las tradiciones, sino también en el tiempo. Y en el tiempo me refiero a que están muy cerca el uno del otro. Tú de Armenia a Pereira te demoras 1 hora y de Pereira a Manizales 1:30, 2 horas, que es un trayecto que tú puedes pasar en el Transmilenio en Bogotá de un lado al otro. Entonces, claro, es súper cerca. Entonces esta historia a mí me llama mucho la atención porque, como muy bien lo decía, soy de esa región, por un lado, y obviamente me siento cercana a esta historia. Gracias por la descripción y la precisión tan exacta que nos hicimos, porque sí, la verdad, sí, si alguno de ustedes tiene la oportunidad de venir a este país, le recomendamos el eje cafetero. Es una zona preciosa, en serio, una idiosincrasia muy especial y realmente una zona muy pujante y también un vergel de historias, de leyendas. Así que, Joana, ¿cómo arrancaría esta historia de estos niños dulces de Manizales? Alejo, la historia de los niños dulces de Manizales realmente pasa a ser una leyenda característica de la ciudad. Entonces es una ciudad que, como ya lo comentábamos, es una ciudad en comparación al resto de las ciudades de Colombia, pues una ciudad pequeña en la que la tradición realmente y la cultura está muy enfocada al trabajo campesino, de los cultivos de café, de los cultivos de otros productos, no sé, como por ejemplo yuca, muy agricultor. Y en Manizales se empieza a extender una leyenda muy interesante en un lugar que se llama el Cerro de Oro. Hay que tener en cuenta que Manizales, bueno, que toda la región del eje cafetero es una región montañosa, pero Manizales es quizás la más montañosa de todas. Entonces es una ciudad en la que hay una cantidad de montañas alrededor. Las calles son en algunas ocasiones complejas, incluso para quienes manejan automóvil, porque hay unas lomas, como decimos nosotros, demasiado empinadas. Y uno de los cerros que hay en la ciudad es el Cerro de Oro. Y a partir de algunos fenómenos que empiezan a surgir en ese Cerro de Oro, pues se crea la leyenda de los niños dulces de Manizales. Hace más o menos unos 15 años, 20 años atrás, empezaron a hablar de los fenómenos particulares que se podían percibir en el Cerro de Oro.
Quienes habitan antes de llegar al cerro hablaban de que allí se escuchaban sonidos de niños, voces de menores de edad, ruidos, gritos, niños riéndose, e incluso ellos también planteaban que podían escuchar sonidos como tocaron su puerta, tocaron su ventana, y cuando se asomaban a ver qué era, pues no había absolutamente nada. A partir de allí, pues empezó a correr la historia y esto se convirtió en una leyenda que cuenta que efectivamente en ese cerro fallecieron unos niños. Y allí hay dos teorías, ambas escalofriantes, pero que son muy diferentes. Una de las teorías plantea que un padre de familia que había sido maltratador con sus pequeños, que eran 3 niños, 2 niñas y un niño, un día, en medio de ese maltrato, asesinó a sus pequeños. Y que por eso esas almas quedaron deambulando en ese cerro, porque el Señor vivía en una pequeña casa al lado de ese cerro, y por eso esas almas quedaron deambulando allí, debido a esa tragedia tan terrible. Y la otra hipótesis que se plantea es que en ese lugar había un orfanato que debido a una situación particular pues sufrió un incendio y allí murieron todos los niños que estaban resguardándose en ese lugar. ¿Cuál es la verdad? No la sabemos, porque en los registros de la historia de la ciudad no hay ningún orfanato que supuestamente se haya incendiado, y tampoco está muy claro el tema del padre que asesinó a sus niños. Entonces estas son explicaciones que se plantean, pero lo cierto es que esta historia se convirtió en un referente porque hasta allí suben las personas en búsqueda de esos niños dulces de Manizales. Y hay un ritual muy particular, pero no sé, Alejo, si quiera comentar algo y luego vamos desarrollando este ritual. Pues Joana, a mí me impacta mucho eso que me cuentas y me haces recordar también una historia que hace parte dentro de la tradición de fantasmas bogotanos. Yo aquí jugando de local como Rolo, pero creo que se conecta bastante con esta historia de los niños dulces, Joana, porque no sé si tú conoces la historia del duende Gaspar. Sí. Que creo que es bastante interesante y me hizo recordar lo que me hablabas, lo que nos contabas hace unos instantes de estos niños dulces, y es que la historia del duende Gaspar, para contextualizar a nuestros espectadores, básicamente se comenta que hacia la época de la colonia, una monja había quedado embarazada, obviamente por una relación ilícita. Esta mujer decide abortar al niño que viene en camino y, según lo que comenta la tradición bogotana, este feto es escondido en una propiedad del centro de Bogotá, de la zona de la Candelaria, pero como una especie de maldición, el espectro de este feto, por así denominarlo, comienza a parecérsele a la madre y a las personas que habitan en esa casa, no solamente en esa época, sino en siglos posteriores hasta nuestros días, haciendo ruidos, presentándose con una imagen casi que demoníaca, y se conoce como la historia del duende Baltasar, este espectro realmente tan terrorífico del centro de Bogotá. Y no sé, lo recordé por esto que tú me decías de esta leyenda que plantea que un padre pudo haber ultimado a sus hijos, o una tragedia de un orfanato. Así que creo que es bastante relacionada. Y tú nos decías, Joana, que había como una especie de rituales, de ritos que se realizaban relacionados con estos niños dulces. ¿En qué consisten estos rituales de los niños dulces de Manizales, Joana? Así es, Alejo. Pues mira, y para mí es muy importante destacar esto, y es que esta leyenda se convirtió en un referente de la ciudad, porque es que cada vez que llega el mes de octubre, y justo estamos en esa época,
pues empieza a hablar nuevamente de los niños dulces de Manizales y ya van a entender por qué. La gente que empieza a escuchar que supuestamente quienes viven alrededor del cerro viven estos fenómenos paranormales, escuchan estos ruidos, estos pasos, empieza a investigar y a generarle curiosidad si es verdad o no que hasta allí, hasta ese cerro, van para encontrarse con estos niños. Entonces, en el mes de octubre es cuando llegan muchas personas, tanto de la ciudad como de sus alrededores, a tratar de generar contacto con estos niños. Y empezaron a realizar un ritual muy particular. Cada 31 de octubre suben carros hasta este lugar, hasta el Cerro de Oro de Manizales. Allí hacen todo un proceso que consiste en poner harina de trigo encima del carro, tanto del techo del carro como del capó, como de los vidrios, porque aseguran que esa es la manera de darse cuenta si es cierto que esos niños fantasmas están visitando el cerro. Pero no solamente le ponen harina a los carros, sino que también le ponen dulces, porque es una especie de anzuelo para que esos niños aparezcan. Ellos se quedan ahí toda la medianoche de ese 31 de octubre, además poniendo en el radio del carro canciones infantiles, rondas infantiles, para de alguna manera invocar a esos niños. Lo más curioso y misterioso de todo, Alejo, es que muchos aseguran que efectivamente con este ritual esos niños aparecen. Hay fotografías y videos que ustedes pueden encontrar en YouTube donde se reflejan en la harina que le ponen a ese carro las pequeñas huellas de manos y pies de esos niños que aparecen. Pero no solo esto, sino que esas personas que se atreven a subir hasta allá y hacer ese ritual, pues escuchan ruidos de niños jugando, cantando esas rondas infantiles, riéndose, pero también sonidos aterradores como gritos, o muchos otros han planteado que sienten cómo esas manos de esos pequeños los pueden tocar. Vuelvo y les digo, ya estamos en octubre y es muy habitual ver la cantidad de carros que suben hasta este cerro a experimentar esta leyenda de los niños dulces de Manizales. Las personas que viven alrededor, que realmente son muy pocas, hay muy pocas casas subiendo este cerro, pues al inicio decían que era interesante que la gente hiciera esto, pero ya después le cogieron un poco de susto a esta situación, porque después de que la gente va a invocar de alguna manera a estos niños, pues los fenómenos paranormales que ellos viven días después se acrecentan. Es decir, escuchan más a los niños, a los gritos, a los golpes en sus ventanas, y por eso para ellos no es tan cómodo que la gente vaya en búsqueda de esos niños dulces de Manizales. Y dulces es precisamente porque ponen estos dulces, confites, bombones, gomitas, para atraer a esos niños, exactamente, para atraer a esos niños, que además también se cuenta que efectivamente estos dulces pues son consumidos por esos niños fantasmas. Joana, realmente tétrico esa historia, y mira que me hiciste también nuevamente recordar una historia de fantasmas de los Estados Unidos, Shane Road, un cruce de caminos donde aparentemente en la década de los 30 del siglo pasado ocurrió una tragedia donde un bus escolar fue arrollado por un tren, y donde al día de hoy peregrinan una gran cantidad de investigadores y curiosos que ponen carros precisamente en ese cruce del camino, untan harina, tal y como tú
dices, y de acuerdo a algunos reportes aparecen manos de infantes e incluso hay un reporte de hace prácticamente unos 20 años donde de acuerdo a un testigo, estas manos empujaron un carro porque lo pusieron en la vía, venía el tren, el carro le habían fallado el motor, no estaba encendiendo y este carro se movió de una manera inexplicable para evitar nuevamente un accidente. Joana, ¿conoces a alguien que haya hecho este ritual de los niños dulces de Manizales o tú lo harías si tuvieras la oportunidad, ya que eres de la zona? Yo no lo haría, porque yo sí tengo una convicción muy clara y es que lo que está quieto se deja quieto. Y es una historia muy interesante de escuchar, pero no para ir a experimentar. O sea, realmente no lo haría. 1. 2, Alejo, a mí me causa mucha curiosidad esta historia porque parece inocente. Cuando los niños salen, cogen los dulces, dejan sus huellitas en el carro, pero también los fenómenos que tienen que vivir las personas que viven alrededor de este cerro, pues suelen ser aterradores, ¿no? Y debido a que los otros van allá en búsqueda de esta situación. Esta leyenda se ha convertido o se ha hecho tan popular que muchos otros aseguran que quienes experimentan este ritual luego quedan con algunos trastornos mentales porque no pueden sacar de la cabeza a esos niños, pero además que los siguen atormentando todas las noches. Entonces, por esa simple situación, yo no haría el ritual. Respondiendo a tu pregunta, sí conozco a alguien, algunas personas de un grupo de investigación paranormal allá en Manizales, que justo cuando tratamos este programa por allá en el 2006 en Más Allá, pues nos enviaron una nota, el corresponsal de Red Más en Manizales de esa época fue hasta allá, los contactó, hicieron todo el ritual y efectivamente hay algunas imágenes donde se pueden ver las huellitas de los niños en el capó del carro. Uy, Joana, y sí me dejaste realmente asombrado, no sabía que ustedes lo habían hecho en Más Allá, wow. Sí, hace muchísimos años recién iniciamos Más Allá de Red Más. Esta fue una de las historias, estábamos hablando de niños fantasmas en general, esta fue una de las historias que destacamos y como le cuento a Alejo, sí, el corresponsal estuvo con esas personas de ese grupo paranormal de Manizales, que en este momento no recuerdo exactamente cómo se llaman, pero hicieron exactamente todo el ritual que les conté: poner los dulces, poner las rondas musicales, las rondas infantiles, y poner la harina ahí en el carro. Wow. Una recomendación para la gente que no conozca de qué está hablando Joana, que me parece imposible, pero es posible que alguien no sepa qué es Más Allá. Más Allá es un programa de televisión aquí en Colombia que se transmite a través de un canal de Claro, un operador de telefonía móvil, y que bueno, es una auténtica monstruo corporativo en Latinoamérica. Y este canal, Claro, tiene un canal de YouTube que invito a que conozcan, en donde pueden ver una lista de reproducción de Más Allá, donde van a ver a Joana Arenas, van a ver a Esteban Cruz y a muchos invitados, entre los cuales suele aparecer con cierta frecuencia este servidor. Y si quieren hacer un viaje en el tiempo, búsquense los primeros episodios de Más Allá y vean los nuevos y se darán cuenta de cómo el tiempo pasa, de cómo éramos más jóvenes, de cómo todo... ¡Oh, por Dios! De cómo todo cambia en la vida, porque la otra vez lo hice Joana y dije, carajo, qué niños nos vemos. Y hoy en día... Sí, total. Perdón no ser tan clara con esa información, pero es que ya siento que cuando grabamos Alejo es como súper familiar, entonces creo que todo el mundo sabe que es Más Allá, pero no, tienes toda la razón, muy bien por la aclaración. Te lo comento, Joana, porque en una oportunidad que tuve de postear en la comunidad aquí de Mandrágora, una de mis participaciones en Más Allá, un comentario de los que recibí fue: ¿qué es Más Allá? Y yo, claro, no puedo creer que alguien no conozca, entonces contextualizo por si acaso alguien fabuloso ese dato. Y Joana, y complementando esta temática de los niños fantasmas, tú me decías, dentro de estos temas a plantear, a desarrollar en este dossier,
en específico un tópico que tiene que ver con los niños de ojos negros, muy conocidos en el ámbito específico del misterio como los Neons o los Nions, por decirlo en inglés. Y esto nos remite a una serie de historias bastante tétricas, de relatos de paradas de estaciones de servicio, estaciones de gasolina, como diríamos aquí en Colombia, en donde las personas que se detienen en estos lugares observan, imagínense esta imagen tan tétrica, infantes cuyos ojos son totalmente negros y tienen una apariencia realmente espectral y terrorífica. Algunos incluso han hilvanado este fenómeno con el fenómeno ovni, que a mí me parece un poco traído de los cabellos, pero lo cierto es que es una imagen tan impactante la de estos niños de ojos negros que desde que comenzaron a surgir estos reportes hasta nuestros días han suscitado una gran cantidad de historias, de leyendas y de mucho terror al respecto. ¿Cómo arranca esta historia, estos relatos de los niños de ojos negros, Joana? Alejo, niños de ojos negros, también conocidos como los Becks. Exacto. Estos sí son terroríficos. Mira, yo dentro de todas estas historias que conozco de fantasmas de niños, creo que la de los niños dulces de Manizales realmente es una historia tranquila. Es decir, los niños salen, piden los dulces, dejan sus huellitas, sí, se escuchan ruidos, pero digamos que no atormentan, a no ser que tú vayas a buscarlos, no generan tanto temor como estos niños de ojos negros, que realmente son impactantes, son aterradores. Y como usted muy bien lo decía en la explicación, muchos lo asemejan al fenómeno ufológico porque se supone que los ojos son almendrados y completamente negros, como si realmente no tuvieran ojos y lo que se viera son las cuencas solas, vacías, llenas de oscuridad. Niños que generan un temor realmente impresionante. No solamente se presentan en las bombas, sino que hay bombas de gasolina, sino que hay también registros de estos famosos niños de ojos negros que han perturbado a familias. ¿Y cómo empezó a reproducirse esta historia? La primera que se registró data de 1996 y es el caso de Brian Bethel, es el caso más popular de todos. Brian Bethel asegura que él estaba estacionado enfrente del cine, esperando que llegara su amigo para poder bajarse del carro e ir a comprar las boletas para ver una película. Cuando de repente se le acercaron dos niños que le pidieron ayuda, que le ayudaran para comprar la entrada y poder ver la película. Bethel no les prestó mucha atención, pero de repente los niños se iban acercando más y más y más a las ventanas del carro hasta que él pudo darse cuenta que sus ojos eran absolutamente negros, mientras los niños seguían pidiendo ayuda. Bethel, aterrorizado, lo que hizo fue arrancar en su carro lo más rápido que pudiera y evitar que esos niños pues le hicieran algo. Sin embargo, por el retrovisor se daba cuenta que los niños lo perseguían, corriendo detrás de ese carro y solicitándole ayuda. Ese fue el primer caso y quizás el caso que marcó esta leyenda urbana de Estados Unidos, y por eso los empezaron a llamar los niños de ojos negros. Pero hay otra historia que plantea que estos niños llegan hasta las casas, tocan las puertas y cuando las personas salen, lo que hacen es pedirle ayuda con un vaso de agua. Hay una familia muy conocida también, un caso de una familia muy conocida en la que se cuenta que estos niños llegaron, tocaron la puerta, sale la mujer, les dice que qué necesitan, pero la mujer, atención, no se da cuenta que estos niños tienen los ojos absolutamente negros. Cuando los niños le piden agua, la señora se va a buscar el vaso de agua, eran dos niños, y cuando se da cuenta, estos niños están en la sala de su casa,
Su esposo ha bajado del segundo piso y se encuentra hipnotizado en la mitad de estos dos niños. Allí es cuando ella se da cuenta que esos pequeños realmente son aterradores, porque ve a su esposo paralizado en medio de estos niños, y es cuando ella identifica que esos pequeños no tienen ojos, o sus ojos son absolutamente negros. Y allí empieza el terror de esta familia. Los niños solamente piden ayuda y agua, ayuda y agua, mientras el señor está completamente paralizado. Ella intenta sacarlos de la casa y de repente estos niños desaparecen. Después de esto, una secuencia de hechos macabros le sucede a esta familia. El hombre empieza a enfermarse, empiezan a sentir fenómenos particulares dentro de la casa, a tener visiones con estos niños, a que cada que pensaran en estos niños reaccionara su cuerpo, tanto del esposo como de la mujer, vomitando cada que recordaban esa historia terrorífica que había sucedido con estos niños. Y otra cosa muy particular es que no solamente piden ayuda, sino que lloran constantemente, y el lamento de estos niños es lo que hace que perturben a quienes se han encontrado con ellos, no solo en las carreteras de Estados Unidos, sino también en casas, como esta historia que les acabo de contar. Es una historia realmente aterradora, hace parte de las leyendas urbanas de Estados Unidos y se ha popularizado muchísimo en Internet, o se popularizó unos años antes en Internet debido a la historia de Brian Bethel. Joana, súper impactante esto que nos describes, porque yo me pongo en el papel de estas personas que han tenido estos avistamientos de estos infantes como con esos ojos totalmente negros, como tú muy bien nos describías, que podrían asemejarse a esos ojos arquetípicos de la raza de extraterrestres grises, de cabeza grande. En este caso no serían cabezas grandes, sería un niño como tal, pero esos ojos alargados, almendrados, totalmente oscuros, casi como si las cuencas estuvieran vacías. De hecho, documentándome un poco sobre este tipo de avistamientos, en el año 2014, el diario británico Daily Star publicó una serie de artículos en donde recolectaron unos testimonios bastante tétricos sobre avistamientos de estos Becks, de estos niños de ojos negros, en un lugar muy cercano a Staffordshire, un pueblo allá en Gran Bretaña, en donde básicamente estaban vendiendo un bar, una propiedad, y muchas de las personas interesadas en adquirirlo se encontraron con estos seres realmente tan tétricos, tan oscuros, tan terroríficos. Joana, ¿qué harías si te encuentras un Bex, un niño de ojos negros, Joana? Dios mío, no sé. Mira, a mí me encanta el misterio. Sí. Creo que ya me identifican muchísimo como periodista con este tipo de contenidos, pero yo sí le tengo muchísimo respeto a ese tipo de cosas. Vuelvo y repito, lo que está quieto se deja quieto, es mejor no ponerse a experimentar con eso. Si me lo encuentro de repente, no sé si mi instinto periodístico sobresale y le dice como, venga, ¿qué son ustedes? Cuéntenme a ver qué es lo que pasa. O simplemente salgo desfavorida. Pero el caso, Alejo, es que con esto quiero destacar que las historias, porque muchas personas dicen eso es falso, eso fue una leyenda, una creepypasta, porque pues la primera historia salió en internet, a alguien que se le ocurrió escribir eso y entonces de ahí salió esa historia. Pero, como les decía, digamos que los casos más populares se conocen en Estados Unidos, pero alrededor del mundo hay muchísimas personas que han señalado una historia muy similar con estos encuentros. Y entonces allí es cuando uno se pregunta, cuando todas las personas en diferentes puntos del mundo empiezan a hablar de situaciones muy similares, con características similares, historias que coinciden, pues uno dice, pues madre, hay algo ahí,
hay algo ahí, no sabemos qué es con claridad, pero sí hay algo, hay una situación particular que se repite en muchos puntos del mundo y pues que la gente no tiene por qué estar diciendo mentiras. Son muy válidos los testimonios y por eso es tan importante escuchar y abrir la mente a las personas que se enfrentan con cualquier tipo de fenómeno, porque finalmente quien lo vive es el único que puede contar con exactitud y hay que respetar también esas vivencias, ¿no? En Barranquilla yo recuerdo muy bien que una vez en un programa periodístico que hacíamos en radio, alguien en Barranquilla llamó y nos contó que se había enfrentado a un niño de ojos negros. Y Wow. de ahí fue que empecé a crear también la teoría de que no es que los ojos sean negros, sino que no tienen ojos. ¿Mm? Porque esa persona decía, yo quedé impactado porque era el hueco lo que tenía. Era como si no tuviera ojos, era un hueco profundo que hacía que se viera esa oscuridad en los ojos de esos niños. Realmente impactante, Joana. No sabía que ustedes habían recolectado un testimonio de casos de niños de ojos negros aquí en Colombia, en Barranquilla, en la costa norte, para contextualizar a la gente que no es de Colombia. Muy, muy impactante realmente todo esto. Y creo que otro punto realmente muy interesante para analizar dentro de lo que nos decías es ver cómo en diferentes culturas, en diferentes contextos geográficos, muchas veces antagonistas que no tienen nada que ver el uno con el otro, se han reportado este tipo de casos, así que realmente es un misterio que está servido, por así denominarlo, y que realmente nos hace plantear muchas cosas. Antes de culminar este dossier, Joana, ¿tú qué crees que sea el origen de estos avistamientos de Becks o Nions, como les dicen hoy en día estos niños de ojos negros? ¿Tú crees que estaría más relacionado con la temática de los espectros o probablemente con el fenómeno ovni? ¿Cómo lo analizas tú personalmente? No, no creo que tenga nada que ver con el fenómeno ufológico. Creo más bien que está relacionado precisamente con el fenómeno de los fantasmas, espectros, apariciones terroríficas. Me voy más por ese lado que por el lado del fenómeno ufológico. Últimamente hay investigadores de misterio que plantean que realmente todo está conectado, o sea, que el fenómeno ufológico está conectado con los fantasmas, con las apariciones marianas y que al final todo esto tiene una misma relación. Para mí no, respeto mucho a las personas que creen en eso, pero para mí no, yo sí creo que son fenómenos muy diferentes, muy particulares, y en este caso en específico que estamos tratando el día de hoy, considero que son espectros, fantasmas que seguramente quedan o deambulando o que están allí para decirnos algo que no sabemos con exactitud qué es, para generarnos temor, para demostrarnos que las leyendas realmente hacen parte de nuestra realidad. Maravillosa argumentación, Joana, de verdad, muchas gracias por traernos esta temática. A mí siempre me ha producido mucho terror, precisamente por lo que hablábamos al inicio. Yo creo que todo este tipo de apariciones y espectros relacionados con niños, es decir, combinar la inocencia y la ternura que creo que a todos nos produce un niño con el terror, para mí realmente es algo muy tétrico, muy terrorífico. Joana, ¿cuáles son las coordenadas para que lleguen los espectadores de este video a tu canal Ventana al Misterio? Contenido súper recomendado, no solamente porque a veces aparezco, sino que realmente Joana hace un trabajo muy bueno, más de 3,000 suscriptores, cada vez creciendo más, para que apoyemos a Joana ahí en Ventana al Misterio. ¿Cómo hallamos Ventana al Misterio y cómo son tus redes sociales? Alejo, es que cada vez, de vez en cuando aparezco, mentira, Alejandro es invitado cada mes en Ventana al Misterio. Así que deberíamos, es como la dupla de Ventana al Misterio. El productor oculto.
Ay, Alejo, no, aprovecho de verdad para agradecerte por tu participación siempre y disposición para mi canal. Es muy fácil, ustedes entran a YouTube y escriben Ventana al Misterio con Johanna Arenas o simplemente Ventana al Misterio y ahí van a poder seguir mi canal. Ojalá les guste el contenido, como siempre lo digo en todos los espacios en los cuales tengo la oportunidad de participar. Yo creo que todos, aunque seamos investigadores y apasionados por este mundo, contamos las historias de manera diferente, tratamos los temas de manera diferente y eso hace que nuestros contenidos pues sean de alguna manera diversos en este aspecto. Entonces pues nada, los invito, ya saben, en YouTube, Ventana al Misterio, hay unos videos en los que narro algunas historias, hay otros que son entrevistas con amigos como Alejandro Bernal, en el que analizamos también casos interesantes en todo este mundo del misterio. Y últimamente estoy haciendo unas narraciones de leyendas que han calado bien, entonces pues los invito a que se pasen por ahí y se suscriban. Y en mis redes, muy fácil, me pueden encontrar como @yarenasb. Ya saben, Arenas B, para que sigan a Johanna Ventana al Misterio en YouTube, y también más allá, para las personas que de pronto no tengan la oportunidad de acceder al canal de Claro, lo pueden ver en YouTube porque se hace también la transmisión, el estreno, y ahí queda almacenado. ¿Cuándo salimos, Johanna? Porque sé que estuvimos haciendo alguito relacionado con reencarnación. ¿Nos puedes dar como una abrebocas de la fecha, sabes? ¿O todavía no? Esto es la segunda semana de octubre, es decir, estoy aquí mirando el calendario. ¿El 8? El 9. El 9 de octubre, lunes 9 de octubre a las 10 de la noche, si están en Colombia y tienen cable operador Claro, es el canal 107 de Claro. Si están en otra parte del mundo o si no tienen cable operador Claro en Colombia, pues es muy fácil. Ustedes ingresan a YouTube en Red Más TV, y a las 10:15 de la noche, hora Colombia, pues pueden ver el capítulo estreno de Más Allá, o igual pueden buscar la lista de reproducción de Más Allá y van a encontrar una cantidad de programas que ya llevamos casi 7 años con Más Allá dándole al periodismo de misterio en televisión. Por favor, uno de los iniciativas de misterio en la televisión, me atrevería a decir que no solo de Colombia, sino de Latinoamérica, más longevos, más profesionales y que mayor repercusión ha tenido, de verdad, Johanna. Siempre es un honor contar contigo. Y bueno, como siempre digo, al cierre de este tipo de videos, si llegaste hasta el final del video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo, eso me ayuda mucho. Y si quieres estar pendiente de todas las novedades de Mandrágora, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todas las novedades, los videos, las publicaciones que estoy realizando en este espacio. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto. Chao, chao.